El día de mi boda, mi futura suegra utilizó un engaño teatral para recuperar el dinero de la dote. Yo se lo devolví con una sonrisa. Ella mostró su satisfacción de inmediato y me presionó para continuar con la ceremonia. Pero las palabras que pronuncié a continuación la derrumbaron por completo. Una mujer solo se viste de novia una vez en su vida, con ese vestido blanco de encaje que había elegido con tanto cuidado. Y fui yo misma quien se lo arrancó, lo arrojó al suelo frente al altar, y ante todos los invitados. ¿Qué harías si descubrieras que los 60.000 euros prometidos como ayuda urgente para salvar la vida de tu suegro en plena boda eran, en realidad, para pagar una deuda con delincuentes? Y lo que resultó aún más perturbador, el arquitecto de ese cruel teatro para robar todo el patrimonio de mi familia no era otro que mi propio tío. En lugar de llorar y dejarme llevar por la desesperación, desvelé el oscuro secreto que se escondía bajo un manto de sangre y amor fingido. Acompañadme mientras abro este relato. De repente, la música enmudeció. El ambiente festivo de la boda se heló en un instante. En su lugar, irrumpió el llanto desgarrador de la señora Amparo, mi futura suegra, un llanto que parecía capaz de partir el corazón de cualquiera que lo escuchara. Caminó agitada hacia el estrado, arrebató el micrófono de las manos del presentador con un gesto brusco, y las lágrimas le corrían por las mejillas empolvadas, deshaciendo capas de maquillaje. ¡Ay, familiares! Compadres y comadres. El señor Bernardo, mi marido, ha sufrido un ataque al corazón y está en urgencias del hospital. El médico dice que necesita operarse ahora mismo o no sobrevivirá esta noche. La boda entera estalló en un caos de murmullos y cuchicheos que se extendió como fuego sobre paja seca. Me quedé paralizada. La taza de té caliente que sostenía en la mano tembló, derramando un hilo de líquido que manchó el borde de mi vestido blanco de encaje bordado con pequeñas flores de azahar. Carlos, mi prometido, el hombre que apenas unos minutos antes había jurado amarme eternamente, corrió a abrazar a su madre. Su rostro se había puesto completamente pálido, como si de repente hubiera perdido hasta el último rastro de color. Lucía. La señora Amparo me apuntó con sus ojos hinchados, gritando al micrófono para asegurarse de que cada familiar, cada vecino, escuchara cada sílaba. Por favor, hija. Sé que es un sacrificio enorme, pero salvar una vida vale más que cualquier otra cosa. Devuélvenos los 60.000 euros de la dote que la familia del novio entregó en la boda. El médico ha dicho que se necesitan exactamente 60.000 euros para la operación, los medicamentos y todos los gastos antes de que pueda entrar al quirófano. Me arrodillo ante ti, Lucía, por favor, salva al padre de Carlos. Dicho esto, la señora Amparo se dejó caer de rodillas sobre la alfombra roja, las palmas unidas en gesto de súplica, mirándome directamente. Mi primera reacción fue el asombro, un asombro tan profundo que casi no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Pero entonces, algo muy extraño golpeó mi corazón. ¿Qué hospital en Madrid exige exactamente 60.000 euros antes de permitir que un paciente en urgencias entre al quirófano? ¿Y por qué una situación de vida o muerte se había elegido para anunciarse por micrófono ante cientos de invitados, en lugar de llevarme a mí y a mis padres a una habitación privada para hablar con discreción? Carlos se acercó y me apretó la mano con fuerza, con una voz impregnada del dramatismo de un hijo al borde de la desesperación. Lucía, dale ya tu tarjeta a mamá. Yo te sigo al hospital en cuanto pueda. Ahora mismo, la vida de papá es lo único que importa. La boda puede arreglarse después. Lo miré directamente a los ojos. Su mano estaba fría, pero sus ojos se movían de una manera extraña, con esa inquietud nerviosa que no tiene nada que ver con la de alguien que acaba de recibir una noticia devastadora sobre su padre. El instinto profesional de quien lleva años investigando fraudes y registros contables irregulares en un banco me estaba lanzando una advertencia clara. Algo estaba muy, muy mal. Me volví hacia mis padres. Mi padre, Emilio, y mi madre, Carmen, estaban de pie en la primera fila de sillas, con los rostros llenos de confusión. Mi padre era siempre un hombre bondadoso y confiado. Asintió levemente con la cabeza, como diciéndome, «Tú decides, hija». Respiré hondo, conteniendo el latido acelerado de mi corazón.
Dejé la taza de té sobre la mesa, saqué en silencio del bolso mi tarjeta bancaria con 60.000 euros, el dinero de la dote, y en el momento en que la señora Amparo la vio, sus ojos se iluminaron con un destello afilado y codicioso, aunque seguía fingiendo el llanto con estudiada perfección. Carlos extendió la mano a toda prisa para cogerla, pero yo retiré la mía. Avancé un paso, cogí el segundo micrófono de la mesa del presentador y, con la voz clara y fría que uso habitualmente cuando interrogo a clientes implicados en fraudes, comencé a hablar despacio y con firmeza, cargando cada palabra de peso. Un momento, señora Amparo. Aquí está la tarjeta. 60.000 euros. Sin falta ni un céntimo. Ayudar al señor Bernardo es algo natural. Como futura nuera de esta familia, no dudaría ni un instante. Pero antes de entregarla, necesito que usted responda a 3 preguntas, para saber cómo puedo gestionar esto de la manera más eficaz. El salón entero quedó en silencio sepulcral. Hasta la respiración parecía haberse suspendido. La señora Amparo se detuvo, desconcertada. ¿Qué preguntas? Entrega ya la tarjeta. Tenemos que ir al cajero. Primera pregunta. La detuve con un gesto. Mi mirada no se apartó del rostro de Carlos, que palidecía por momentos. ¿En qué hospital, en qué departamento y con qué médico se está gestionando la operación del señor Bernardo? Trabajo en un banco y conozco a muchos administradores hospitalarios aquí en Madrid. Puedo llamarles ahora mismo para que al señor Bernardo le atiendan más deprisa. En el Hospital del Corazón, déjame que mire. La señora Amparo balbució, los ojos buscando desesperadamente la ayuda de Carlos. Segunda pregunta. Di otro paso al frente. Mi voz se endureció un poco más. Esta mañana, cuando llegaron, vi al señor Bernardo perfectamente. Tenía buen color. Saludó a cada mesa con energía y desparpajo. ¿Dónde está el parte médico? ¿Qué médico en el mundo, desde el momento en que ingresa un paciente en urgencias, es capaz de anunciar una cantidad exacta de 60.000 euros, ni 59.990, y 9 ni 60.001 con semejante precisión? Los murmullos del salón comenzaron a cambiar de dirección. Las personas mayores que habían pasado por hospitales empezaron a intercambiar miradas de duda y a cuchichear entre sí, con escepticismo creciente. ¿Pero qué te pasa?, estalló Carlos. ¿Por qué preguntas ahora todo esto? El hospital lo ha dicho, y hay que creerlo. ¿Es que no quieres salvar a mi padre? Sonreí con amargura, una sonrisa cargada de tristeza y de una certeza que ya no podía ignorar. Tercera pregunta. Y es la última. Si de verdad se trata de una emergencia vital urgentísima, ¿por qué, al recibir la noticia, no cogiste la tarjeta y saliste corriendo al cajero más cercano? ¿Por qué tienes tiempo de subir aquí al estrado, arrebatar el micrófono, llorar y presionarme para que entregue el dinero delante de cientos de familiares e invitados? El aire se volvió denso. La señora Amparo se quedó inmóvil, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Las lágrimas que había exprimido con tanto esfuerzo parecían haberse evaporado. Carlos apretó los puños, las venas marcándose en la frente. En ese instante, una voz familiar como un trueno irrumpió desde el lado de la familia de la novia. ¿Se te ha ido la cabeza de tanto estudiar? Me volví rápidamente. Era mi tío Rodrigo, el hermano de mi padre. Caminó entre las sillas con paso decidido. Subió al estrado a toda prisa y me señaló con el dedo directamente a la cara. La familia del novio está en un momento desesperado, y tú, que eres la nuera, estás aquí cuestionando cada céntimo y tratando a tu suegra como si fuera una delincuente. Dale la tarjeta al joven Carlos ahora mismo. ¿Quieres avergonzar a toda la familia Martínez? Emilio, Carmen, ¿así habéis educado a vuestra hija? Mis padres se quedaron paralizados. Mi madre empezó a llorar. Quería intervenir, pero mi padre la retuvo con suavidad. Mi padre Emilio frunció el ceño hacia su hermano y luego me miró a mí, con los ojos llenos de incertidumbre y de una lucha interna visible. La irrupción de mi tío Rodrigo no menguó mi determinación, al contrario.
Fue como echarle gasolina a la rabia que ya había alcanzado su punto de ebullición. Un hombre de mi propia sangre debería haber estado de mi lado en medio de aquel caos, pero se había unido a unos extraños para presionarme a entregar el dinero. Tío Rodrigo. Hablé con firmeza, mirándole directamente a los ojos. Ese dinero es el fruto de toda la vida de trabajo de mis padres, reservado para ser mi capital. Si el señor Bernardo está realmente enfermo, estoy dispuesta a gastarlo todo, sin dudarlo, pero no voy a permitir que se use el respeto y el amor como guión para un robo en plena boda. Cuando Carlos escuchó la palabra por robo, reaccionó como un animal al que le han pisado la cola. Se lanzó hacia adelante para arrebatarme la tarjeta. Cállate, no hay boda. Fuera de mi casa. No necesitas pedirme que me vaya. Retrocedí un paso, esquivando sus manos. En medio del tumulto de cientos de personas, me alcé el elaborado tocado nupcial de la cabeza y lo arrojé con fuerza al suelo del estrado. El sonido del metal al golpear las tablas resonó frío y penetrante en el silencio que siguió. Después llevé las manos a mi espalda, desabroché la cremallera y me quité el vestido blanco de encaje bordado con flores, el símbolo del amor perfecto que tanto había atesorado, y lo lancé directamente a los pies de Carlos y de la señora Amparo. Cancelo esta boda. Lo declaré con claridad en el micrófono, y el sonido retumbó por todo el salón. Los 60.000 euros representan el sudor y las lágrimas de mis padres. No son dinero gratis, para que su familia los use como atrezo en su teatro. Si el señor Bernardo necesita realmente una operación, traigan un parte médico con el sello oficial del hospital y búsquenme en el banco. Solté el micrófono sobre la silla y caminé deprisa hacia la salida del estrado. Me dirigí directamente hacia mis padres. Tomé entre las mías las manos temblorosas de mi madre. Nos vamos, mamá, papá. Este lugar no es para nosotros. Recogí los restos de mi ropa con dignidad y avancé con la cabeza alta ante cientos de ojos atónitos familiares, vecinos, conocidos de toda la vida. Detrás de mí, el llanto de la señora Amparo volvió a estallar con más fuerza aún, y el ruido de Carlos destrozando sillas y mesas llenó el salón. Al salir al exterior, el intenso calor de la tarde madrileña me golpeó en el rostro. No lloré. Aunque mi corazón parecía atravesado por un cuchillo, mi mente me decía que esa pesadilla aún no había terminado. Detrás de esa pantomima de la emergencia del suegro, con certeza esperaba una verdad mucho más siniestra. El taxi que nos llevó de vuelta a los tres circuló por el paseo de la Castellana atascado de tráfico. El sol de mediodía se reflejaba en las ventanillas del coche, pero dentro del vehículo el aire se sentía helado hasta los huesos. Mi padre, Emilio, estaba sentado en el asiento delantero en silencio, con la mirada fija en los coches que avanzaban despacio por el carril de al lado. En el asiento trasero, mi madre Carmen me apretaba la mano con fuerza, sus dedos delgados no dejaban de temblar y de vez en cuando llevaba el pañuelo a las lágrimas que brotaban sin parar en las comisuras de sus ojos. Al entrar en nuestro piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Chamartín, tuve la sensación de haber vivido una vida entera cargada de tormentas. La maleta de viaje de color beige con las ropas de la luna de miel seguía en el rincón del salón. Los lazos de tul y los centros de flores que habíamos decorado a lo largo de la semana parecían ahora ridículos y burlones. Mi madre se sentó en el sofá y rompió a llorar sin poder contenerse. Dios mío, ¿por qué le ha tenido que pasar esto a mi hija, que siempre ha sido tan honesta y trabajadora? Ahora todos los vecinos hablarán de nosotros. Y tu tío Rodrigo, gritando así delante de todo el mundo. Lucía, quizás el padre de Carlos esté realmente enfermo. A lo mejor hemos sido demasiado duros. Le serví un vaso de agua tibia y lo puse con cuidado en sus manos, con la voz baja pero firme. Bebe un poco, mamá, para calmarte. Ahora que estamos aquí, lo que digan los vecinos ya no importa. Estoy dispuesta a gastar los 60.000 euros para salvar una vida. Pero, ¿viste lo perfectamente ensayado que estaba el guión del otro lado? Era demasiado perfecto para ser verdad. Mi padre encendió un cigarrillo, dio una larga calada y exhaló el humo despacio. En su rostro curtido de experiencia se adivinaba una reflexión profunda. ¿Quieres decir que la familia de Carlos está representando una obra de teatro y encima usan la vida y la muerte del propio padre como cebo?
¡Qué bajeza! ¿Quién usa la enfermedad de su padre para engañar a otros? Sea como sea, mi instinto me dice que necesito comprobarlo antes de estar segura, respondí. Mientras me levantaba con decisión y me encaminaba hacia mi estudio, me llamo Lucía García y soy jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos de un importante banco comercial en Madrid. Mi trabajo consiste en estudiar cada cifra, analizar cada extracto de cuenta, buscar los agujeros y las deudas ocultas cuidadosamente disimuladas detrás de la imagen impecable de empresas y particulares. Pero durante el último año, me había dejado llevar por palabras dulces y una atención que en realidad era puro teatro. Había olvidado que debía analizar también al hombre que dormía a mi lado cada noche. Abrí mi portátil personal, conecté el token USB y activé la VPN para acceder directamente al sistema interno del banco. Mis manos tecleaban deprisa, pero las sentía frías como el hielo sobre el teclado. Accedí a la base de datos de información crediticia. Hasta entonces, por respeto a la privacidad, y porque confiaba demasiado en el aspecto inteligente y amable de Carlos, nunca había utilizado mi privilegio profesional para revisar su historial crediticio. Un error grave, un error imperdonable. Escribí el número de identificación de Carlos Martínez. La rueda de carga giró en la pantalla, segundo tras segundo. Cada instante que pasaba, mi corazón latía más rápido. La media certeza que había tenido mientras estaba de pie en la ceremonia se iba transformando en una angustia creciente, en una alarma que ya no podía acallar. Pip. Los resultados aparecieron, en rojo, en la pantalla. Se me nublaron los ojos. Carlos Martínez, 32 años, deudas masivas. El registro de datos mostraba una lista aterradora de obligaciones impagadas, préstamo al consumo 8.000 euros, sin abonar desde hacía casi un año. Descubiertos y saldos de tarjetas de crédito en 3 entidades distintas, más de 30.000 euros en total. Y una interminable serie de consultas crediticias de empresas prestamistas y aplicaciones de microcréditos con intereses abusivos. Pero ahí no acababa todo. Otro nombre me vino a la mente. El padre de Carlos, el señor Bernardo. Tecleé su número de identificación, que había quedado registrado sin pretenderlo cuando tramitamos los papeles de la boda. Unos resultados similares aparecieron, revelando una podredumbre igual de profunda, una acumulación enorme de deudas impagadas con cooperativas de crédito y agencias financieras privadas. Esta familia no era en absoluto lo que se había presentado, funcionarios respetables retirados con una vida ordenada. Carlos era un hombre hundiéndose en deudas, un agujero negro financiero sin fondo que esperaba para tragarse a cualquier ingenua que se acercara. Y ese agujero negro casi me había engullido a mí por completo. Pero esas deudas no explicaban todavía el guión de los exactos 60.000 euros de aquella mañana. Cogí el teléfono y llamé a mi primo Javier, médico, en el servicio de urgencias del Hospital La Paz de Madrid, y el hermano mayor en quien más confiaba. Hola, Lucía, pero si es el día de tu boda y me estás llamando. ¿Qué ha pasado? ¿Que llamas al primo que está de guardia? La voz de Javier sonó alegre desde el otro lado. Tragué saliva, esforzándome por mantener la voz clara y serena. Javier, es muy urgente. Tiene que ver con la vida de una persona. Por favor, mira en el sistema. Ha ingresado esta mañana en urgencias un paciente llamado Bernardo, unos 60 años, por infarto o derrame cerebral, y hay alguna solicitud de exactamente 60.000 euros antes de que pudiera entrar al quirófano. Al otro lado se hizo un breve silencio, solo roto por el clic del teclado y el sonido lejano de una ambulancia. Pocos minutos después, la voz de Javier bajó de tono, con un acento grave y desconcertado. Lucía, escucha con atención. Esta mañana ha ingresado en mi servicio un paciente de nombre Bernardo, de unos 60 años, efectivamente. Pero no hay ningún infarto ni ningún derrame, Lucía. ¿Qué tiene entonces, Javier? El corazón se me detuvo. Me aferré al borde de la mesa. Lo trajeron en ambulancia con un shock anafiláctico, convulsiones y espuma en la boca por una sobredosis severa de cocaína. Y no solo eso. Tiene 3 heridas profundas en el brazo y el costado.
El historial médico indica que son consecuencia de una agresión grave. Han venido agentes de la Policía Nacional hace un momento a tomarle declaración. Según me han dicho, lo atacaron unos individuos que cobran deudas ilegales por una deuda de varios cientos de miles de euros, con prestamistas al margen de la ley. Javier respiró hondo y añadió: en cuanto a los 60.000 euros de pago previo al hospital, eso es pura mentira, una invención descarada. Salvar vidas es el principio básico de este hospital. Tenga o no tenga dinero el paciente, entra al quirófano para detener la hemorragia y combatir el shock. Ningún médico bloquea la puerta y dice págame 60.000 euros antes de operar. Lo que la familia ha abonado, en este caso 5.000 euros como depósito inicial, Lucía. Eso es todo. ¿Estás bien? No me digas que tienes algo que ver con esa familia. Dejé el teléfono muy despacio sobre la mesa. Me zumbaban los oídos. El largo tono de espera sonó como una grieta abriéndose en el silencio. La verdad que se escondía detrás del parte médico inventado y del llanto dramático de la señora Amparo en la boda quedó expuesta, de golpe, bajo la plena luz del día. Los 60.000 euros de la dote que reclamaban. No los necesitaban para pagar ningún hospital y salvar a nadie. Necesitaban exactamente esa cantidad para pagar a los delincuentes que aguardaban fuera del hospital para salvar la vida maltrecha de un adicto. Carlos y su madre habían utilizado la vida del propio señor Bernardo, el hombre que habían presentado como respetable y afable, para construir un melodrama de respeto y amor filial. Pretendían aprovecharse de nuestra compasión y de la dignidad de mi familia para apoderarse de nuestro dinero, para usar lo que mis padres habían ganado con años de esfuerzo y pagarlo a delincuentes. Me levanté y caminé hacia el salón con paso lento. Mis padres seguían allí sentados, con los rostros preocupados, esperando noticias. Vi la sonrisa tranquila de mi padre, siempre íntegro. Vi los ojos de mi madre, pálidos y llenos de una bondad que perdona todo, y sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Mamá, papá, respiré hondo. El aire me cortó el pecho. El señor Bernardo no tiene ninguna enfermedad del corazón. Está en el hospital por sobredosis de cocaína y le han dado 3 puñaladas unos hombres que le cobraban deudas. Carlos no es el buen partido que parecía. Está hundido hasta el cuello en deudas ilegales que se le desmoronan encima. El vaso de agua que sostenía mi madre se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo de parquet. Mi padre se puso en pie de un salto, como impulsado por un resorte. El cigarrillo encendido que tenía entre los dedos cayó a la alfombra. La familia entera se quedó inmóvil en un silencio aterrador. Habíamos sacado los pies del barro más sucio y oscuro por apenas unos segundos antes de que la puerta del infierno tuviera tiempo de cerrarse a nuestras espaldas. Aquella noche volví al piso de mis padres en Chamartín, pero no conseguí dormir. La rabia y la humillación se mezclaban, apretándome el pecho. Pero la mente fría de una profesional de las finanzas no me permitía desmoronarme. Me preparé una taza de té. Me senté junto a la lámpara del escritorio, accedí al sistema personal del banco e imprimí el historial completo de transacciones del último año. La impresora zumbó en suave calma en la quietud de la madrugada, escupiendo 5 páginas de A4 cubiertas de cifras. Aquello no era basura, era mi armamento. Al día siguiente, me despedí de mis padres, me puse mi ropa habitual de oficina. Blusa blanca de lino, falda de tubo negra, tacones altos, y me perfilé los labios de un rojo intenso. Me dije a mí misma que debía salir de allí con porte y con seguridad, absolutamente incapaz de parecer una novia destrozada a la que han dado plantón en el altar. Conduje desde el piso de mis padres hasta mi apartamento para recoger documentación adicional antes de dirigirme al banco. Al acercarme a la entrada del edificio, vi un grupo de personas arremolinadas alrededor de la fuente del vestíbulo principal. Los cuchicheos y murmullos se extendían por todo el patio. Bajé la ventanilla del coche y al instante la rabia me llenó la mente. En medio del vestíbulo de mármol pulido, una enorme pancarta roja con letras doradas colgaba entre 2 columnas. Devuelved los 60.000 euros de la boda. Lucía García se llevó el dinero de la emergencia del suegro. La señora Amparo, la que debía haber sido mi suegra, estaba sentada en el suelo, con el cabello revuelto, llorando de manera teatral. Carlos estaba de pie a su lado,
con la camisa arrugada, fingiendo ser víctima e impotente, limpiándose de vez en cuando unas lágrimas que en realidad no existían. Vecinos, residentes, venid a ver qué clase de mujer con estudios universitarios y sin corazón. La voz de la señora Amparo resonó por todo el patio. Trajimos 60.000 euros de dote a la familia de ella. Cuando se los pedimos de vuelta para salvar al suegro que se moría, ella se quitó el velo, se arrancó el vestido nupcial y nos lo tiró a la cara, y escapó con el dinero. Dios mío, mi hijo es bueno y honrado. ¿Cómo pudo tocarle en suerte una mujer tan ruin? Los residentes del edificio, madres con bolsas de la compra, algunos jubilados que salían a pasear, se apiñaban señalando. Sus miradas se dirigían hacia mi apartamento en el cuarto piso, con una mezcla de condena y desprecio. En ese momento, entre la multitud, reconocí dos figuras familiares: mi tío Rodrigo y mi prima Isabel. Sonreí amargamente dentro del coche. Un buen teatro nunca está completo sin actores secundarios entusiastas. Isabel llevaba un vestido caro de corte en A. Se inclinó hacia la señora Amparo haciéndola levantarse, pero su voz era deliberadamente alta para que todo el mundo la oyera. Señora Amparo, no se preocupe. Mi prima Lucía, con su cargo en el banco, se habrá vuelto tan arrogante que ya no ve más allá del dinero. La llamaré para convencerla de que devuelva los fondos y salvar a su marido. Así es como hay que respetar a la familia. Mi tío Rodrigo, por su parte, estaba de pie con los brazos cruzados a la espalda, fingiendo la autoridad de los mayores, respirando con exageración. Yo soy su tío y no he podido enseñarle. Lo siento, Carlos, lo siento, familia Martínez. Os hemos traído una fiera, la hemos criado como a un animal para que se vuelva contra vuestra familia. El llanto combinado de la señora Amparo y los reproches dramáticos de mi tío Rodrigo elevaron la indignación del público al punto más alto. Algunas personas empezaron a gritar con fuerza, llamándome despiadada, con esa pinta, y encima trabaja en un banco. ¡Qué falta de vergüenza! Devuelve el dinero. Detuve el coche y bajé. En lugar de huir o llamar al portero como haría alguien sin temple, salí del vehículo con calma. Mis tacones emitieron un sonido frío y decidido sobre el asfalto del patio. Cuando el grupo vio que aparecía yo, la protagonista del drama, se abrieron formando un círculo. La señora Amparo me vio y reaccionó como si hubiera encontrado un filón de oro. Quería abalanzarse sobre mí y llorar ante todos. Ya está aquí. Devuelve el dinero para que viva mi marido. Un momento. Hablé con firmeza. Mi mirada, afilada como un bisturí, se fijó en la señora Amparo y la detuvo a 1 metro de distancia. Me giré hacia el portero mayor que estaba de pie, desorientado, a un lado, y le sonreí con cortesía. Manolo, ¿me presta el megáfono portátil de la administración un momento? Con el pequeño megáfono en mano, pulsé el botón y me encaré con el público enardecido, usando el tono más calmado del que era capaz la jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos. Buenos días a todos los vecinos y residentes del edificio. Soy Lucía García. Me disculpo por el escándalo que mi asunto personal ha provocado en vuestro portal esta mañana, pero ya que estamos todos aquí y que la familia de ese señor ha venido con su campaña de presión pública, me gustaría aclarar algunos detalles para que todos sepáis quién está mintiendo de verdad. Dicho esto, saqué del bolso el grueso listado de transacciones bancarias que había impreso la noche anterior y lo alcé bien alto. Carlos Martínez. Lo nombré directamente al megáfono. El sonido retumbó en las paredes del edificio. Ponte bien recto. Dices que robé los 60.000 euros de la dote de tu familia. ¿Quieres que todo el mundo escuche en qué gasté yo ese dinero por ti durante el último año? Carlos se quedó petrificado y su rostro empezó a mudar de color. ¿Qué estás diciendo? No te inventes cosas. 14 de mayo del año pasado. Miré el listado directamente y leí con claridad. Me hiciste un regalo de poca monta y me pediste 3.000 euros prestados para tu negocio. 25 de abril. Se te averió la moto. Pagué 7.500 euros por una moto nueva para ti. 18 de junio. Dijiste que un compañero de trabajo te había engañado. Hice una transferencia directa a tu cuenta terminada en 880
y 8 de 15.000 euros para cubrir la deuda. Hace poco, el 2 de mayo, el pago del fotógrafo de preboda, la señal del local, los anillos, en total, 14.500 euros. Todo cargado a mi tarjeta a nombre de Lucía García. El grupo empezó a agitarse. Los gritos airados que me señalaban a mí de repente enmudecieron, reemplazados por un asombro generalizado. Carlos Martínez. Avancé un paso más y empujé el listado contra su pecho, obligándole a retroceder. En total, a lo largo de un año de relación, he gastado 41.200 euros en lo que llamabas amor. ¿Y los 60.000 de la dote que entregó tu familia ayer? Ese es dinero que vuestra familia pidió prestado a prestamistas de alto interés y que trajo como espectáculo para engañar a mis padres. El plan de vuestra familia era usar la boda como excusa para recaudar todo el dinero de los regalos, mi dote y mi patrimonio, para pagar a los delincuentes que vigilan al señor Bernardo en el hospital por su adicción. ¿Es así, Madre de Dios?, gritó una señora mayor desde la fila de atrás, tapándose la boca con la mano. ¿El suegro adicto? Isabel y mi tío Rodrigo se quedaron helados. La sonrisa burlona de Isabel desapareció por completo, sustituida por el miedo al darse cuenta de que yo lo sabía todo. La señora Amparo agitaba las manos, su voz temblaba de pánico ante la exposición pública. Tú, esos son mentiras. Bernardo tiene una enfermedad del corazón. ¿Enfermedad del corazón? Sonreí con amargura y cogí el teléfono. Necesito poner en altavoz la llamada a la comisaría del distrito de Chamberí, donde ahora mismo están tomando declaración sobre las 3 heridas que recibió el señor Bernardo por sus deudas de cientos de miles de euros. Habéis colgado una pancarta y llorado aquí para usar la presión pública y obligarme a escupir el dinero. Habéis elegido el blanco equivocado. Trabajo en un banco. Las pruebas de las transacciones están aquí. Las cámaras de seguridad del edificio han registrado toda vuestra campaña de difamación y el ataque a mi reputación. Tenéis exactamente 1 minuto. Levanté el megáfono, con la voz helada y sin titubeos. Os doy exactamente 1 minuto para quitar esa pancarta ridícula y marcharse. Pasado ese plazo, llamen Yomeros y a toda la comitiva a la policía local por alteración del orden público y difamación. El vestíbulo entero estalló. La actitud de todos dio un giro de 180 grados. La gente empezó a señalar directamente a la señora Amparo y a Carlos, mientras les increpaban. ¡Qué gentuza! Aprovecharse de su propia novia para pagar la deuda de la droga del padre. Y encima gritan que son las víctimas. Planeaban arruinar a una mujer honesta para salir del hoyo. ¡Qué vergüenza! Carlos temblaba. No le quedaba ni gota de sangre en la cara. Incapaz de sostener la mirada de los cientos de pares de ojos que le miraban con desprecio, cogió la pancarta de las manos de su madre, jaló de la señora Amparo para que se levantara y se abrió paso entre la multitud, huyendo como ratas que huyen de la luz del día. Mi tío Rodrigo e Isabel, al ver la situación, también desaparecieron sin pronunciar palabras, sin que nadie los echara de menos. Me quedé de pie en el patio del edificio, el megáfono abierto en mi mano, respirando hondo el aire de la mañana. La mezcla de indignación y tensión acumulada se había disuelto por completo, reemplazada por una satisfacción profunda. Sabía que echar a Carlos y a la señora Amparo era solo el primer paso. Mientras miraba la cobarde fuga de mis espaldas de Rodrigo e Isabel, una determinación fría y sólida creció dentro de mí. No iba a permitir que los que habían traicionado a mi familia vivieran en paz. Cuando el último espectador salió del patio del edificio, subí con las piernas cansadas de vuelta a mi apartamento en el 4º piso. La puerta de madera se cerró, dejando fuera todo el ruido de la ciudad. El silencio me envolvió, pero en mi mente rugía una tormenta. ¿Por qué estaban mi tío Rodrigo e Isabel exactamente en el momento del llanto de la señora Amparo? Las burlas alegres de Isabel y el sermón moral sin sustancia de mi tío Rodrigo de aquella mañana no eran los de personas que hubieran pasado por allí por casualidad. Mi instinto profesional me decía que su presencia no era ningún accidente. Estaban allí esperando para presenciar mi humillación. ¿Pero por qué? Eran mi familia. Entré al cuarto.
Saqué del fondo del armario una caja de cartón grande y empecé a recoger todo lo que Carlos había dejado. La ropa que yo le había comprado, el perfume barato que usaba habitualmente, lo metí todo en la caja sin piedad. De repente mi mano se detuvo al tocar una vieja tableta en el fondo de un cajón. Era la tableta que le había prestado a Carlos 6 meses atrás para revisar los planos de una obra, según me había dicho. Antes de marcharse la noche anterior, la había restablecido a los valores de fábrica, borrando todos los datos. Sin embargo, Carlos era un estafador sin sofisticación. No entendía que en el mundo de la tecnología, borrado no significa nunca desaparecido para siempre. Llamé de inmediato a Sergio, un experto en informática del departamento de ciberseguridad de mi banco. Sergio, soy Lucía. ¿Estás en casa? Es urgente. Necesito tu ayuda. Tengo una tableta que han restablecido de fábrica. Media hora después, estaba en el despacho de Sergio, una habitación llena de equipos. Recibió la tableta, conectó los cables a su potente sistema informático. No te preocupes, Lucía, a menos que la haya quemado o sobreescrito los datos 10 veces. Un simple restablecimiento de fábrica lo recupero todo, solo necesito un poco de tiempo. Pasaron 2 horas. Me senté con las rodillas dobladas en la silla giratoria, sosteniendo un vaso de café solo, amargo y paralizante en el paladar, mientras observaba cada línea de progreso que avanzaba en la pantalla negra de Sergio. Por fin, Sergio exhaló aliviado y pulsó Enter con un clic claro. Listo, Lucía. He recuperado una copia de seguridad oculta de Messenger y una carpeta de archivos comprimidos que había descargado antes. Lo saco en la pantalla grande para que lo veas. Me estiré hacia adelante. En la pantalla del ordenador había una serie de archivos. Mis ojos se detuvieron en un documento de Word cuyo nombre me heló la espalda. Plan para conseguir a la Lucía. Doc 6. Me temblaron las manos al coger el ratón y hacer doble clic en el icono del archivo. El documento se abrió y alcé los ojos para leer 10 páginas de análisis detallado, un plan meticulosamente elaborado sobre mí, como un animal bajo las armas de cazadores expertos. Y lo peor de todo, la autora de ese documento no era otra que Isabel, mi prima, la que siempre me llamaba la mejor prima del mundo. Cada línea en la pantalla era como un cuchillo que caía directamente sobre mi cerebro. Objetivo: Lucía García. Personalidad: fuerte en el trabajo, pero en el fondo fácil de enamorar si el hombre parece amable y atento con los pequeños detalles. Nota 1. Lucía es alérgica al marisco. Carlos, no olvides esto. Cuando pidáis en un restaurante, pregunta activamente al camarero si el caldo lleva gambas o almejas. Hazlo bien, y ella bajará la guardia y empezará a confiar en ti. Nota 2. Afición especial. A Lucía le encanta el olor a setas secas mientras se remojan y se cocinan. Cuando tengas ocasión, compra setas secas y prepara una sopa casera. Actúa como hombre hogareño. Garantizado, caerá rendida. Nota 3. Los viernes por la tarde va a practicar yoga a un centro cerca del Retiro. Finge que se te ha averiado la moto en la esquina de allí para crear la oportunidad de encontraros por casualidad. Me quedé boquiabierta. Todos los recuerdos del último año volvieron en cámara lenta, con una claridad obsesiva que me dio náuseas. Recordé el primer día de nuestra primera cita oficial. Carlos me llevó a un restaurante. Cuando el camarero llegó con un caldo, Carlos se levantó de golpe, frunció el ceño y preguntó directamente: ¿Lleva gambas el caldo? Mi novia es muy alérgica al marisco. Aunque sea un poco, puede ser peligroso para ella. En aquel momento, lo miré con ternura y emoción. Pensé que Dios me había enviado a un hombre que me amaba hasta en cada respiración. Recordé el día en que me puse enferma y me quedé tumbada en casa. Carlos llegó con una bolsa. Entró en la cocina y se puso a cocinar. El olor a tierra húmeda y a setas secas, rehidratándose en agua caliente, invadió el aire, un aroma extraño que me evocaba la infancia, que nunca había contado a nadie salvo a mi propia familia. Carlos trajo un cuenco de sopa con setas a la cama, me sonrió con suavidad. No sabía qué te apetecería comer, pero de repente sentí que este olor era reconfortante. Pensé que a lo mejor a ti también te gustaba. Le abracé con todas mis fuerzas mientras lloraba, creyendo que era el amor de mi vida. Maujitu.
Las lágrimas me brotaron de forma automática, impulsadas por una rabia y un asco insoportables. Carlos no era el novio perfecto, nunca le había importado de verdad. Era un actor mediocre que se había aprendido de memoria cada guión dictado por la prima a la que yo más quería, cada amor personal, cada costumbre más íntima mía, todo lo había tomado Isabel y se lo había dado a Carlos como herramienta para engañarme, para robarme los sentimientos y el dinero. Seguí desplazándome entre las imágenes recuperadas de Messenger. Capturas de pantalla de chats entre Carlos e Isabel. Carlos. Isabel. Lucía últimamente tiene cuidado con el dinero. Cuando le pedí lo de la moto, tardó mucho en decidirse. Dime cómo hacerlo, Isabel. Qué torpe eres. No le pidas directamente. Quéjate de que tu moto la hace quedar mal cuando salís juntos. Mi prima es orgullosa. Eso le afectará y sacará el dinero enseguida. Cuando consigas la moto, dame 1.000 euros para un spa. Como agradecimiento. Es agotador actuar de príncipe encantador todo el tiempo. Tío, decimos un escalofrío gélido me recorrió la espalda de arriba abajo. Esto ya no era simple rabia por el engaño ni traición sentimental. Era una destrucción psicológica premeditada con voluntad de aniquilar. Sentí como si miles de gusanos reptaran bajo mi piel. La trampa estaba tendida con una perfección aterradora, con una exactitud enfermiza. Y yo, profesional experta en evaluación de riesgos, que siempre me había enorgullecido de mi capacidad para leer el fondo de cualquier persona, me había convertido en una víctima ingenua, caminando en silencio hacia la red y entregando voluntariamente todo mi patrimonio a gente sin escrúpulos. Sentado a mi lado, Sergio me miraba de reojo con preocupación, no quería hablar. Seguramente también él estaba conmocionado al presenciar el lado más oscuro del corazón humano. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo para aplacar el grito que casi me explotaba en la garganta. Si Isabel lo había planeado. ¿Cuál era el papel de mi tío Rodrigo en todo esto? ¿Por qué las personas que llevaban la misma sangre que mi padre querían empujar a mi familia hacia el abismo? Ese manual de casa era sin duda solo una parte de lo que se ocultaba bajo la superficie del hielo. Guardé todos los datos en un USB cifrado, me levanté y me despedí de Sergio. En ese momento, mis ojos ya no reflejaban ni debilidad ni confusión, los había reemplazado una quietud fría y serena, casi aterradora, la de alguien que ha salido de entre los muertos y está dispuesto a volver para perseguir a cada demonio que se disfraza de persona. La oscuridad bajo el manto de la sangre y la familia había empezado a abrirse y juré arrancar hasta la última máscara de simulación y farsa. Al salir del despacho de Sergio, apretaba el USB en la palma de la mano. Lo sentía como si sostuviera una bomba cuya cuenta atrás esperaba pacientemente para detonar. El sol intenso de mediodía madrileño traspasaba la ventanilla del taxi, pero era incapaz de disipar el frío que me recorría la espalda. Los mensajes sucios de Carlos e Isabel seguían gritando en mi mente, socavando el último resquicio de confianza que me quedaba en lo que se llama amor humano. El taxi se detuvo frente al bloque conocido de Chamartín. Caminé despacio hacia casa de mis padres. La cancela de hierro estaba entreabierta. En el salón, el espacio estaba sumergido en un silencio denso y pesado. Mi padre, Emilio, estaba sentado en el sillón de madera, fumando. El cenicero encima de la mesa tenía varias colillas apagadas. Mi madre Carmen estaba a su lado, con los ojos sin vida fijos en la pared en blanco, donde antes colgaban los adornos de la boda. Les había resumido lo de la mañana en el portal con un mensaje de texto para que no se preocuparan en exceso, pero sabía que el dolor y el asombro seguían grabados a fondo en sus rostros. Lucía, ya estás aquí. Mi madre se sobresaltó, se levantó de inmediato, me sirvió un vaso de agua fría y me lo dio. He estado preocupada toda la mañana. Me alegra que hayas tenido el valor de echar a Carlos y a la señora Amparo. ¿Pero por qué estaban allí tu tío Rodrigo e Isabel? ¿Siguen enfadados por lo de ayer? La pregunta de mi madre era como una aguja clavándose en la herida abierta. No bebí el agua. Lo dejé con cuidado sobre la mesa y saqué el portátil del bolso. Mamá, papá, sentaos aquí. Bajé la voz. Con una seriedad poco común. Lo que voy a mostraros y a haceros escuchar es muy duro.
Pero necesitamos enfrentarnos a la verdad para saber quiénes son los verdaderos demonios que se disfrazan de familia en esta casa. Conecté el USB al portátil, la pantalla se iluminó, y mi padre apagó el cigarrillo, frunció el ceño y se acercó. Primero abrí el archivo llamado Plan para conseguir a la Lucía y expliqué con detalle a mis padres cómo su sobrina Isabel, a quien siempre habían visto crecer y querido como a una hija, había vendido todos mis secretos, costumbres y vulnerabilidades a Carlos como si fueran un catálogo de productos. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, levantó la mano para detener el llanto. Mi padre respiró profundamente. Sus manos llenas de venas y marcas del trabajo apretaron los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Pero ese no es el golpe más grande. Apreté los dientes, moví el cursor hacia una carpeta de archivos de audio. Sergio intentó recuperar una grabación automática de Messenger de Carlos. Esta llamada tuvo lugar unos 6 meses antes de que Carlos me pidiera prestado el dinero para la moto. Escuchad con atención la voz del hombre al otro lado de la línea. Pulsé el play. El ordenador empezó a reproducir algo de estática de fondo proveniente de un bar ruidoso. Y luego una voz fuerte, algo ronca y con acento de quien ha bebido pero con un tono frío empezó a hablar. El rostro de mi padre cambió de color de inmediato, poniéndose blanco como el papel. Era la voz de mi tío Rodrigo, el hermano de mi padre. Hazlo con cuidado, Carlos. Isabel ya te ha explicado todo el plan. Solo tienes que jugar el papel del hombre bueno y cariñoso. Lleva a Lucía a la trampa. Llega a la boda lo antes posible. Descuida, jefe, contestó Carlos, servil y condescendiente. La Lucía está loca por mí. Pero la deuda de mi padre con esos tipos es una presión brutal ahora mismo. Es difícil sacarle más dinero a Lucía de golpe. Trabaja en un banco y es muy cuidadosa. El sonido del choque de vasos subió y luego la voz de mi tío Rodrigo habló con frialdad entre los dientes, con una crueldad y una frialdad que cortaban el aliento. Eres un imbécil. Los pocos miles de euros que le has sonsacado, ¿para qué sirven? Tienes que pensar a largo plazo. La pareja Emilio-Carmen ya es mayor y son buena gente. Emilio siempre ha valorado a su hermano. Lo que yo diga, lo seguirá. Cásate con Lucía. Usa el título de yerno para controlarla y obligarla a hacerse cargo de las deudas de tu familia. Cuando ellos estén en bancarrota y sufriendo, Emilio y Carmen harán lo que sea por su hija. Cuando Lucía ya no sea un obstáculo, ¿qué pasará con el título de su piso en Chamartín y sus ahorros? ¿No acabarán en mis manos? Cuando tenga el título, pagaré la deuda del padre de tu padre con esos delincuentes. ¿Lo entiendes? La grabación terminó con la risa despreciable de los dos hombres. Pero en el salón de nuestra casa en ese instante, el espacio se derrumbó, todo se hizo añicos. Dios mío, mi madre gritó con un sonido que heló el ambiente, cayó de la silla y se desplomó en el suelo. Se abrazó el pecho llorando en silencio, sin lágrimas que alcanzaran a salir. El hermano, el propio hermano de mi marido. Y ha sido capaz de hacerle esto a su propio hermano y sobrina. Quiere robarnos la casa, destruir nuestra familia. Para su propio enriquecimiento, me apresuré a arrodillarme y ayudé a mi madre. Mis propias lágrimas ya no podían contenerse, pero lo que más me atravesó el pecho fue mirar a mi padre. Emilio no lloraba como mi madre. Estaba rígido como una piedra en su sillón, y su rostro bondadoso y humilde había girado hacia un dolor que iba más allá de cualquier límite. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos, fijos en un vacío infinito. Toda su vida, mi padre había vivido convencido de que los hermanos son como las manos. Lo había dado todo por Rodrigo, desde la tierra de su pueblo natal hasta el dinero de su primer negocio. Incluso la gran deuda que mi tío le había pedido prestada años atrás para tapar sus fracasos empresariales, mi padre nunca había tenido el valor de reclamarla por miedo a romper el vínculo entre hermanos. Y lo que recibía a cambio una trampa mortal. Un engaño meticulosamente diseñado para arrebatarle todo lo que tenía. Un plan tan perverso y elaborado que ponía los pelos de punta de solo pensarlo. Mi tío Rodrigo no solo quería dinero, también quería destruir la vida de su única sobrina y arruinar el futuro de la familia de su propio hermano por simple y voraz codicia. Papá,
Escuché mi voz como si se me agotara el aire. Alargué la mano para tocar el hombro tembloroso de mi padre. Mi padre cubrió lentamente su rostro con las manos. El gemido que salió del pecho de un hombre de más de 60 años rasgó el silencio, partiendo el corazón de cualquiera que lo oyera. Lloró por el amor traicionado entre hermanos. Lloró por la ceguera de su confianza durante tantos años. Aquella verdad era demasiado cruel, más cruel incluso que ser engañada por un hombre que solo quería mi dinero. Porque Carlos era un extraño, y Rodrigo llevaba la misma sangre que mi padre. Abracé a mis padres con fuerza, dejando que mis lágrimas empaparan sus hombros. En la vieja casa, 3 personas se consolaban mutuamente, soportando la traición más profunda. Pero cuando las lágrimas se agotaron, en mi corazón no quedaba nada más que el filo frío y cortante de un bloque de hielo enorme a la deriva. Me puse de pie, me limpié las lágrimas con un pañuelo. Mi corazón en ese momento estaba completamente congelado para las personas que llevaban el título de familia. Miré directamente a los ojos de mis padres. Mi voz se volvió dura, quieta y cargada de la determinación de alguien dispuesto a luchar sin piedad. No lloréis más, mamá, papá. Nuestras lágrimas no merecen ser derramadas por monstruos disfrazados de personas. Rodrigo e Isabel usaron la manipulación para empujar a nuestra familia al borde del abismo. Creyeron que podrían tragarnos fácilmente, pero olvidaron una cosa. Apreté el USB con fuerza. Mis ojos se encendieron con fuego de rabia y determinación. Olvidaron que la hija de vuestros esfuerzos es Lucía García, que hasta ahora se ha contenido por respeto a la familia. Pero ese vínculo de sangre se ha roto. Quieren jugar al juego de la destrucción. Voy a salir de aquí ahora con la red más grande de mi vida. Carlos, la señora Amparo, Isabel y Rodrigo, que el cielo y la tierra sean testigos, cada uno pagará caro lo que ha hecho. La oscuridad bajo el manto familiar había quedado expuesta a plena luz y era hora de que la verdadera cazadora empezara a moverse. El miércoles por la mañana, exactamente 3 días después de haber cancelado aquella vergonzosa ceremonia, entré en la oficina principal de nuestra sucursal del banco en el Paseo de la Castellana, con la calma más absoluta. El traje negro estaba impecablemente cortado, el cabello recogido con precisión, y los tacones repicaban con un sonido frío y firme sobre el mármol reluciente del suelo. Nadie entre mis compañeros y los miles de clientes que esperaban en el gran vestíbulo podía imaginar que detrás del aspecto profesional de la jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos latía un corazón recién atravesado por un cuchillo, pero que ahora estaba cosido con hilo de acero templado en rabia. El instinto profesional y la experiencia en el análisis de la psicología de los deudores me avisaban. Ese día iba a haber tormenta. Los prestamistas de alto interés suelen dar un periodo de gracia de 3 días antes de usar la fuerza, y ese era el último día de Carlos. Él y su madre estaban acorralados, perseguidos por los hombres que les reclamaban el dinero. En la desesperación extrema, un hombre como Carlos sin duda haría alguna estupidez. Vendría a mi lugar de trabajo la única debilidad que creía poder usar para presionarme y amedrentarme, para que yo entregara el dinero con tal de conservar mi cargo como jefa de departamento. Y yo ya había preparado un banquete con el que recibirle. Exactamente a las 9:30 de la mañana, cuando había más clientes para las transacciones habituales, la puerta de cristal del vestíbulo principal se abrió de par en par con un estrépito que cortó el aire. Desde mi despacho acristalado vi el vestíbulo entero de un vistazo. La atmósfera tranquila, con el suave sonido de las máquinas contadoras de billetes, se rompió de golpe por un grito estentóreo. «Llamen al director de la sucursal ahora mismo. Que salga Lucía García de Evaluación de Riesgos. Este banco está encubriendo a una estafadora que ha robado el dinero de un moribundo». La señora Amparo irrumpió en la sala, el cabello revuelto, sosteniendo una bolsa de plástico roja llena de papeles con capturas de pantalla falsificadas. Carlos la seguía por detrás. El aspecto elegante y cuidado del novio amable había desaparecido por completo. La ropa estaba arrugada y raída, los ojos turbios, los labios resecos y amoratados. Era evidente que los días de huida de los cobradores habían convertido a quien antes era un hombre presentable en una rata acorralada.
Los guardias de seguridad del banco salieron de inmediato a interceptarles, pero Carlos arrojó los papeles al aire de un manotazo, papeles que revolotearon por todo el vestíbulo. Y gritó: «Gente, mirad esto. La directora del banco ha robado el dinero de nuestra familia. Retiene 60.000 euros y se niega a devolverlos. Quiere que nuestro padre se muera en el hospital. ¿Podéis fiaros de que este banco custodie vuestro dinero?». Los clientes se alarmaron, los susurros empezaron a extenderse y los empleados de caja se levantaron asustados. El responsable del vestíbulo llamó por teléfono a refuerzos de seguridad, pero antes de que el equipo de seguridad actuara, yo ya había abierto la puerta de mi despacho y caminé directamente hacia el centro del vestíbulo. Mi mirada era helada como el hielo más compacto, estudiando los rostros agitados y encolerizado de la madre e hijo Martínez. «Agentes, no les echéis aún». Hablé con calma pero con suficiente volumen para imponerse sobre el ruido del entorno. «Dejad que Carlos y la señora Amparo digan todo lo que quieran. No quiero que digan que he usado mi posición para silenciar a las supuestas víctimas». Cuando Carlos me vio aparecer, se lanzó hacia mí, señalándome con el dedo. «Lucía, ya tienes miedo, ¿verdad? Si no transfieres ahora mismo 60.000 euros a mi cuenta, voy a destruir este banco por completo. Veremos si te despiden». No me apresuré a responder. Con calma me giré hacia Diana, la recepcionista, que estaba de pie, paralizada como una estatua. «Diana, baja la pantalla de proyección grande del centro del vestíbulo y conecta la señal desde mi iPad». La enorme pantalla que habitualmente se usaba para presentaciones y videos promocionales descendió lentamente hasta el centro del vestíbulo, atrayendo todas las miradas de las cientos de personas presentes. Saqué el iPad del bolso y lo conecté con el cable. «Carlos, dices que te robé 60.000 euros y que por eso tu padre no puede operarse. Os invito a ti, a la señora Amparo y a todos los clientes aquí presentes a ver para qué espera realmente vuestro padre». Pulsé levemente la pantalla. La primera imagen apareció en la pantalla gigante. El vestíbulo entero soltó un grito ahogado colectivo. No era la imagen de un anciano debilitado por una enfermedad cardíaca. Era una copia del informe médico del paciente Bernardo en el Hospital La Paz, junto a fotos de él con temblores, el brazo cubierto de tatuajes y heridas profundas en proceso de cicatrización, ensangrentado por todas partes. Al lado de esa imagen, un parte policial oficial. Paciente Bernardo Martínez ingresado por reacción grave a cocaína y lesiones severas por intento de cobro de deuda por parte de 3 individuos debido a una deuda ilegal de 200.000 euros. La señora Amparo se quedó boquiabierta. Sus 2 pies temblaron y retrocedió, sus ojos llenos de un pánico intenso al ver que el secreto más guardado quedaba expuesto ante todos. «Tú, ¿de dónde has sacado eso?», Carlos balbuceó. Su voz se quebró y el sudor frío comenzó a correrle por la frente. «No hemos terminado, Carlos». Sonreí levemente. Deslicé el dedo hacia la segunda diapositiva. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla del chat llenas de violencia y súplicas desesperadas. «Jefe, perdona a nuestro padre. Solo 3 días de espera. El día de la boda aún no he conseguido los 60.000 de la novia. Te prometo que obligaré a Lucía a escupir el dinero para pagarte. Ciudadanos, lo están viendo». Me volví hacia el público expectante. Mi voz era firme e implacable. «Este hombre está hundido en deudas criminales por la adicción de su padre. Construyó una farsa de boda para engañar a mi familia y recaudar el dinero para pagar la deuda. Ahora que los delincuentes le presionan, viene a mi lugar de trabajo a amedrentarme y extorsionarme si yo le diera el dinero. Este banco estaría financiando actividades criminales». Las carcajadas y el desprecio del público empezaron a estallar como petardos. Vaya basura de hombre. Aprovecharse de su propia novia para pagar la deuda de la droga del padre. Y encima grita que es la víctima. «Llamad a la policía. Que se los lleven». Pero el golpe más demoledor aún estaba por caer. Sabía que necesitaba derrotar a la serpiente en su punto más vulnerable y necesitaba la boca de Carlos para una operación de limpieza más grande. Pulsé para ir a la última diapositiva. Allí estaba el chat que yo había recuperado del archivo de Isabel, la conversación entre Carlos y mi tío Rodrigo.
En la pantalla se leían con claridad las líneas escritas por Carlos: Tío Rodrigo, ayúdame. Lucía ha cancelado la boda. El plan de hacerse con el piso ha fracasado. Los delincuentes amenazan con cortarme la mano. Ayúdame. Me acerqué a Carlos. Mi voz fue directamente a su oído, como un trueno. ¿Creías que eras listo? ¿Creías que el guión que tú y tu cómplice diseñasteis para infiltraros en mi familia no lo descubriría nadie? Eres solo un peón. Si tienes algo de inteligencia, cuéntale a todo el mundo quién te diseñó para entrar en esta familia y engañarme. Cuando todos sus secretos más oscuros quedaron al descubierto ante cientos de pares de ojos, y cuando le aplastó el pánico de la deuda que erosionaba toda su lógica, la mente de Carlos se derrumbó por completo. Se agarró la cabeza, cayó de rodillas sobre el mármol frío del suelo. Las lágrimas y los mocos le corrían mientras gritaba como un animal acorralado contra la pared. No fui yo, me obligaron. Tu tío Rodrigo, tu propio tío, fue quien me presionó. Él mismo me dijo que solo tenía que actuar de hombre bueno para engañaros, y que ya encontraría la manera de destruir vuestra familia y hacerse con el título del piso. Después pagaría la deuda de la droga de mi padre. Ve a buscar a Rodrigo, él te lo debe a ti. No me destruyas a mí. Los delincuentes me van a matar. Me arrodillo ante ti, Lucía. Se golpeó la frente contra el suelo repetidamente, mientras su madre se desplomaba en la silla de al lado sin fuerzas para seguir llorando. Carlos eligió la vía más cobarde posible: traicionar a su propio cómplice para buscar un camino de huida. El reconocimiento público que se reveló en el vestíbulo del banco fue grabado por cientos de personas y docenas de teléfonos alzados, nítido, completo, irrefutable. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Crucé los brazos sobre el pecho. Miré al hombre que hace apenas unos días me había prometido amor eterno, ahora arrastrándose por el suelo delante de mí. El dolor había sido reemplazado por completo por satisfacción y frialdad. Agente, llame a la policía local y levante atestado por alteración del orden público y extorsión. Me giré. Me eché el mechón de cabello largo sobre el hombro, con la voz sin vacilaciones. Mi espalda quedó expuesta contra la enorme pantalla que seguía brillando con las pruebas incriminatorias. Cuando los agentes de seguridad sacaron a la madre e hijo Martínez por la puerta de cristal, yo di el paso de vuelta hacia mi despacho. El teatro de Carlos había terminado oficialmente con la peor de las humillaciones, pero para mí, aquello no era más que el principio. La partida de las fichas había comenzado. La alianza de los demonios se había fracturado, y ahora, el siguiente objetivo al que había que hacer rendir cuentas era mi tío, el verdadero cerebro de toda la tragedia. Miércoles por la tarde en Madrid. Después de un chaparrón repentino, el aire se había vuelto húmedo y más pegajoso que antes. Sentada en una pequeña cafetería en una calle soleada cercana a la oficina, bebí un sorbo de café, solo sin azúcar amargo, paralizante en el paladar. En la pantalla de mi móvil, el vídeo del reconocimiento de Carlos en el vestíbulo del banco de aquella mañana acumulaba miles de reproducciones en los grupos de chat del edificio. No lo dejé flotar en internet sin más. Con unos pocos clics, envié la copia más nítida directamente a los Messenger de Rodrigo e Isabel, junto con un breve mensaje: el buen teatro acaba de empezar. Sabía que cuando la alianza de demonios se ve acorralada al borde del precipicio, no se unen para combatirme. Al contrario, se pelean entre sí para protegerse. Esa es la naturaleza de las personas que se aferran mutuamente por codicia y no por amor. Tal como calculé, 2 horas después recibí el parte de un amigo que vivía en el mismo barrio que mi tío Rodrigo. Carlos en el peor estado imaginable, la ropa en jirones, la cara tumefacta por los porrazos de los cobradores de deuda, apareció en la puerta de la casa de mi tío, en una urbanización cara al norte de Madrid. Conduje allí de inmediato y esperé en un rincón oscuro con visibilidad suficiente para presenciar el choque de los lacayos. Bajo la amplia luz de la calle, Carlos gritaba frente a la elegante verja de la casa de mi tío Rodrigo. Tío Rodrigo, salga. Me dijo que lo arreglaría todo. ¿Por qué Lucía lo sabe todo? ¿Por qué tiene su grabación de voz? ¿Me va a sacrificar? La verja de hierro y piedra se abrió. Mi tío Rodrigo salió, el rostro rojo de ira y quizás también de vergüenza. Habló entre dientes con la mandíbula apretada. Imbécil. No abras la boca.
¿Quién te ha dado permiso para venir aquí con tus deudas en la cara? Mencionas mi nombre en el banco y encima vienes a pedir qué? No acepto esto. Carlos se abalanzó y agarró el cuello de la camisa de Rodrigo, sus ojos enrojecidos por la desesperación. Los delincuentes esperan al final de la calle. Me han dicho que si antes de medianoche no hay 50.000 euros me cortan la mano y luego entran al hospital a desconectar el oxígeno de mi padre. Tiene que darme dinero. Usted e Isabel lo planearon todo. Ahora que se ha derrumbado, es responsabilidad vuestra. Mi tío Rodrigo apartó la mano de Carlos con una mirada llena de desprecio absoluto. Responsabilidad mía. ¿Qué vales tú para que yo me haga responsable? Solo di información, el que fue demasiado torpe para engañar a Lucía eres tú. Lárgate antes de que llame a seguridad para que te detengan. En ese momento, Isabel salió corriendo de la casa, con el teléfono en la mano mostrando el video del banco. Gritó: Carlos, cobarde, ¿por qué mencionaste el nombre de mi padre delante de tanta gente? Nos has hundido en la vergüenza, ¿y ahora vienes a pedir dinero? Largo de aquí, perdedor. Carlos escuchó aquello, y pareció enloquecer. Su risa era repugnante en mitad de la noche. Ya veo, así que sois unos demonios disfrazados de personas. Bien, si no me dais una salida para vivir, tampoco vosotros vais a vivir bien. Voy a la policía y les cuento todo sobre Rodrigo y la empresa fantasma que usó para robar dinero de la empresa de mi tío Emilio. Tengo pruebas de todo. No me creáis tan idiota. El rostro de mi tío Rodrigo pasó instantáneamente del rojo encendido al blanco papel. Intentó abalanzarse sobre Carlos, pero la juventud fue más rápida. Carlos le descargó un puñetazo directo en la mandíbula. Dos hombres, uno mayor, uno joven. Uno el cerebro, el otro el ejecutor, se peleaban y se insultaban a gritos en mitad de la calle. Los gritos retumbaron por toda la tranquila urbanización. Los vecinos empezaron a abrir sus puertas, los murmullos de condena no se detuvieron. Permanecí sentada en el coche, contemplando la escena sin un ápice de piedad. Ese era el precio de la traición. Cuando se arranca la piel de la moralidad, no son distintos a animales peleándose en una jaula estrecha de crímenes. Cuando la pelea fue detenida provisionalmente por el guardia de seguridad de la urbanización, levanté el teléfono y marqué el número que llevaba tiempo memorizado, pero siempre había dudado en llamar para pedir dinero. La línea se conectó tras unos timbrazos, la voz de Rodrigo, acelerada y confundida. ¿Quién llama? ¿Algún problema? Tío Rodrigo, soy Lucía. Hablé con una calma fría y serena que resultaba aterradora, completamente opuesta al caos que acababa de vivir. Lucía, sobre lo de esta noche. Déjame que te explique. Carlos está como loco. Me está echando la culpa de todo. Tío, ya no necesitáis explicarme nada. Corté sus palabras sin rodeos. Te llamo para comunicarte algo importante. En mis manos están todos los documentos de vuestra deuda desde 2021. Recuérdalo, tío. Los 200.000 euros que le pediste prestados a mi padre para invertir, pero que usaste para tapar tus fracasos empresariales. Mi padre, por respeto a los hermanos, nunca se atrevió a reclamártelos. Pero yo ya no soy la sobrina sumisa y fácil de intimidar. Hablé con dureza, cargando cada palabra. Te doy 3 días. En esos 3 días, tienes que devolver los 200.000 euros completos más los intereses bancarios correspondientes a la cuenta de mi padre, sin faltarle un céntimo. Lucía, ¿te has vuelto loca? ¿De dónde voy a sacar 200.000 euros ahora? Estoy metido en un lío enorme. Vuestro lío no es asunto mío. Sonreí amargamente. Si en 3 días no veo ese dinero en la cuenta de mi padre, no solo la grabación de voz de tu conversación con Carlos irá a la policía, todas las pruebas sobre la empresa fantasma, los contratos falsificados que usaste para robar dinero de la empresa de mi padre, irán también al Departamento de Delitos Económicos. Trabajo en evaluación de riesgos. Tío, ya sabes bien que nunca hablo sin tener las pruebas detrás, ¿verdad? Lucía, soy tu tío. ¿Vas a denunciar a tu propio tío? La voz de Rodrigo se volvió suplicante, con un deje de amenaza. Cuando ordenaste a Carlos que empujara a tu sobrina al borde del precipicio, ¿recordabas que eras mi tío?
Le respondí con una pregunta helada. Cuídate, tío. Las 72 horas empiezan ahora. Adiós. Colgué, sin vacilar y sin dudar. Por la ventanilla del coche, vi a mi tío Rodrigo paralizado en la puerta de su casa. El teléfono se le cayó de la mano al suelo. Isabel estaba de pie a su lado, envuelta también en el asombro. Miró a su padre y luego a la oscuridad de la noche, su rostro lleno de miedo. La alianza de los demonios se había fracturado. Carlos, acorralado por los delincuentes. Rodrigo, acorralado por la deuda y la ley. Las personas que se habían aferrado mutuamente por codicia y no por amor ahora experimentaban la sensación de ser las presas de la cacería. Arranqué el coche. Me alejé despacio de esa urbanización cara. El aire de la noche entró por la ventanilla, trayendo el olor a tierra mojada después de la lluvia. Sabía que la batalla más grande aún estaba por llegar, la reunión familiar que se avecinaba, donde toda la verdad quedaría expuesta ante todo el clan. Pero en ese instante sentí el peso más liviano que había sentido en mucho tiempo en mi pecho. La justicia no viene del cielo sola. Hay que ejecutarla con mente valiente y clara. El domingo del aniversario del abuelo. Las 72 horas que le había dado a Rodrigo habían expirado y, ¿cómo no? No había llegado ni un céntimo a la cuenta de mi padre. Sin duda, Rodrigo había calculado que yo solo estaba amenazando, o creía que nunca tendría el valor de sacar los trapos sucios delante de todo el clan en el día de la reunión familiar. Pero se equivocaba. Cuando alguien ha intentado empujar a tu familia al borde del abismo, el pudor de mantener las apariencias familiares es un obstáculo ridículo que hay que remover. La celebración tuvo lugar en la propia casa de Rodrigo, en la cara urbanización al norte de Madrid. Cuando llegamos mi madre, mi padre y yo, el olor a incienso y a comida de la cocina impregnaba el aire. Mi padre fue directo al altar para rezar por el abuelo y luego buscó en silencio una silla para tomar el té, sin mirar ni una sola vez a su hermano. Rodrigo tenía aspecto de agotado y maquillado después de la noche de pelea con Carlos, las ojeras marcadas, pero seguía luciendo el traje de patriarca respetable. Pero la protagonista principal de aquella mañana no era Rodrigo sino Isabel. Mi prima favorita llevaba un precioso vestido de encaje blanco, con un maquillaje impecable como el de una princesa. Junto a Isabel estaba Andrés, el hijo de un conocido joyero de Madrid. Andrés era alto, de ropa elegante, con modales que denotaban educación y buena familia. Los dos habían formalizado la relación el mes anterior y planeaban casarse a finales de año. La presencia de Andrés arrancó comentarios de aprobación a los familiares. Rodrigo también se irguió con más arrogancia, como si hubiera olvidado los graves problemas que tenía encima. Cuando me vio sentada sola en la mesa del té del salón, Isabel condujo a Andrés hacia allí. La fragancia de un perfume caro me asaltó la nariz. Isabel me sirvió una taza de té y la puso delante de mí, pero su mirada estaba cargada de condescendencia y satisfacción. Prima Lucía, toma el té para entrar en calor. Pareces muy cansada hoy. Toda la familia se ha enterado de lo que pasó el día de la boda. Todos lo sentimos por ti. Yo siempre les digo a las chicas, por mucho que seas brillante y tengas un buen cargo en el banco, lo más importante es encontrar un buen marido. Y ahora que te han dejado plantada el día de la boda, con 28 años ya va a ser difícil encontrar a otro. Aunque bueno, al menos tienes un buen trabajo. Los parientes del entorno empezaron a mirarse. Sus miradas hacia mí tenían esa mezcla de lástima y curiosidad entrometida. Mis padres, que estaban a unos metros de distancia, escucharon las palabras hirientes de su sobrina, empezaron a levantarse para enfrentarse a ella, pero les detuve con una mirada que decía, aún no. Miré a Isabel. La comisura de mis labios se curvó levemente, una sonrisa que no llegaba al fondo de los ojos. Ah, ¿sí? Yo me siento tremendamente afortunada de haber escapado a tiempo de una trampa muy peligrosa. Gracias por vuestro interés. Isabel, Andrés, os deseo lo mejor durante mucho tiempo y, sobre todo, que nunca tengáis que vivir con una máscara puesta el uno con el otro. Andrés sonrió educadamente y asintió, pero Isabel puso morros y se hinchó interpretando que yo intentaba salvar el último retazo de dignidad después de haber sido rechazada.
Se inclinó hacia su futuro marido con gesto cariñoso. ¿Lo ves, cariño? Nuestra Lucía tiene mucha fortaleza. Es diferente. Que te dejen plantada el día de tu propia boda sería para morirse de vergüenza si fuera otra persona. Pero claro, dejé la taza de té muy despacio sobre la mesa. El escenario ya estaba montado, el público en su sitio, y la protagonista se había puesto ella sola la soga al cuello. Era hora de bajar el telón, Isabel. Comencé a hablar despacio, mientras mis dedos tecleaban ágilmente en la pantalla del móvil. Tienes razón, elegir bien a tu pareja es lo más importante en la vida. Ah, y también creo que Andrés es un hombre de mucho valor a la hora de elegir a su futura esposa. La fidelidad, la moral y la integridad son sin duda los criterios principales de su familia, ¿verdad, Andrés? Andrés se detuvo un instante ante mi pregunta inesperada, pero asintió con educación. Desde luego, Lucía. Nuestra familia siempre ha puesto la tradición y los valores por encima de todo. No añadí nada más, mis dedos volaban sobre la pantalla del móvil. El salón de Rodrigo tenía un gran Smart TV que estaba conectado a la misma red Wi-Fi, cuya contraseña yo conocía de memoria por mis muchas visitas en Navidad. 3 segundos activé el espejo de pantalla desde mi teléfono. La pantalla del televisor que reproducía música de ambiente se puso negra de repente y fue sustituida por la interfaz de mi teléfono, proyectada nítidamente en cada píxel. Todos los familiares del salón se sobresaltaron y se giraron. Abrí el álbum. Pulsé directamente sobre la serie de chats de Messenger recuperados de la tableta de Carlos. La primera imagen apareció con claridad meridiana, el nombre del remitente era Isabel, con su foto de perfil, la misma que la de la mujer que ahora mismo exhibía su aspecto impecable de princesa. Las líneas del mensaje golpearon directamente los ojos de todos con palabras crueles e impactantes. Carlos, machaca a Lucía. Es una imbécil. Tiene hambre de amor. Finge que te importan los pequeños detalles, y enseguida soltará el dinero. No te olvides de usar su alergia al marisco, está profundamente guardada para conseguir su dinero. El salón entero se quedó petrificado. El ruido de los cubiertos en la cocina pareció detenerse. Andrés dio un respingo. Sus ojos se clavaron en la pantalla del televisor. La sonrisa cortés de sus labios se fue borrando. Isabel se quedó lívida, se revolvió y corrió hacia el televisor queriendo desenchufarlo, pero tropezó con la alfombra y cayó al suelo. Pasé lentamente a la segunda y tercera imagen. Mi voz era serena y fría, como un bisturí cortando en silencio la sala. Esto es lo que mi queridísima prima enviaba por Messenger a Carlos Martínez, el hombre que robaba dinero y cobraba las deudas de la droga de su padre. No solo le daba los métodos para engañarme. Isabel diseñó toda la obra para empujar a su propia prima hacia la ruina con el objetivo de hacerse con el título del piso de su tío Emilio. La pantalla siguió revelando más chats asombrosos. Y esta vez, el objetivo de las palabras más hirientes no era otro que el joven que estaba de pie a su lado. Atónito. Carlos, cuando el padre de papá consiga el título del piso del tío Emilio, te daré una parte para que pagues tus deudas. No se lo cuentes a nadie. Con Andrés el joyero, le estoy trabajando bien. Es un ingenuo, pero tiene dinero. Voy a seguir fingiendo que soy respetuosa e inocente, y pronto le haré poner el título de su negocio a mi nombre. Esos chicos de buena familia siempre caen rendidos a las chicas que saben aparentar respeto y decencia. Este último mensaje fue como una bomba nuclear que estalló en el salón familiar. Todas las miradas convergieron en Andrés. El rostro del joven joyero pasó del blanco papel al rojo encendido. Las venas le latían en la frente de rabia y una humillación insoportable. Era un hombre con educación y una familia digna. El hecho de ser usado como herramienta de engaño, de que le llamaran ingenuo con dinero, chico de familia bien que cae rendido a chicas que saben aparentar, era un insulto hiriente que ninguna persona con respeto propio puede tolerar. Isabel, estás loca. Quita eso. Isabel gritó como si hubiera perdido el juicio. Las lágrimas le deshacían el maquillaje. Se puso de pie, se giró y agarró el brazo de Andrés. Cariño, Lucía está celosa de mí. Ha falsificado esos mensajes para destruirme. No te fíes de una mujer que la han dejado plantada. Andrés apartó la mano de Isabel de un tirón.
con un asco extremo como si hubiera tocado algo sucio. ¡Zas! Una bofetada sonora le dio directamente en la cara a Isabel. La fuerza de la bofetada reveló la profundidad de la rabia. Isabel se desplomó en el sofá de terciopelo, los brazos dando vueltas en el aire. Al instante aparecieron las marcas de los 5 dedos en su mejilla, rojas e intensas. Su vestido de encaje se arrugó, el cabello cuidadosamente peinado quedó hecho un desastre. «Cierra esa boca inmunda», Andrés habló con la rabia resonando por todo el salón. «Mi familia es honrada y respetable. Fui un ciego al invitar a alguien como tú, mentirosa, que planeas la ruina de tu propio familiar a ser mi esposa. Chico de buena familia, respetuosa e inocente, me dan arcadas». Dicho esto, Andrés levantó la mano, se quitó el anillo de compromiso con su diamante del 4.º dedo y lo arrojó directamente a la cara de Isabel. El caro anillo le rozó la frente y rodó por el suelo. «La boda está cancelada. Desde ahora, mi familia y la vuestra no tienen ningún vínculo». «Ninguno». Andrés se giró con paso firme y salió por la puerta principal a grandes zancadas, dejando un caos indescriptible a sus espaldas. Mi tío Rodrigo estaba de pie, inmóvil en el rincón del salón, el sudor empapándole la camisa como si hubiera llovido sobre él. Quiso correr a detener a Andrés para explicarse, pero sus pies parecían de plomo y no podían moverse. Los cuchicheos y los murmullos de los familiares habían virado hacia un desprecio abierto que condenaba al padre y a la hija. Dios mío, ¿cómo ha podido llegar a esto la familia de Rodrigo? ¿Querer encerrar a su propio hermano? ¿Y la hija tan joven y ya engañando así? No es de extrañar que ese hombre tan bueno la haya abofeteado y la haya dejado. Es merecido, aunque da lástima. Maldita casa esta. Isabel estaba sentada en el suelo, tapándose la cara, llorando con convulsiones, sin fuerza ya para levantar la cabeza. Rodrigo se abrazó el pecho respirando con dificultad. Sus ojos reflejaban la desesperación mientras contemplaba cómo su reputación, su honor y la esperanza de casar a su hija con un joyero de buena familia se derrumbaban en un instante y se convertían en cenizas delante de docenas de miembros del clan. Me levanté, desconecté el teléfono en silencio y subí el televisor a su programación habitual. Mis padres también se pusieron en pie tras una larga espera, con los rostros cargados de tristeza por el derrumbe del amor familiar, pero al mismo tiempo dispuestos a aceptar la verdad de la justicia. Me acerqué a Rodrigo, bajé la voz para que solo nos oyéramos los dos. «Tío Rodrigo, hoy es el último día de las 72 horas. Sigue sin llegar dinero a la cuenta de mi padre. La reunión de esta tarde ha sido un regalo mío, un extra por las molestias. Mañana por la mañana, los documentos para la investigación de la empresa fantasma estarán sobre la mesa de las autoridades. Prepárate». Me giré, cogí del brazo a mis padres y salimos directamente de la elegante casa perfumada a incienso y cubierta de una vergüenza asfixiante. La reunión familiar terminó con un golpe demoledor, enterrando para siempre la arrogancia hipócrita y los planes sucios del padre y la hija Rodrigo. Y la red del cielo estaba lista por fin, esperando para recoger la última gran captura. El lunes por la mañana, el cielo de Madrid estaba oscuro, cargado de nubes pesadas que anunciaban una gran tormenta que estaba a punto de descargar sobre la ciudad. El aire era caluroso y sofocante, como el que siente quien está entre la vida y la muerte de su destino. En la Oficina de Investigación de Delitos Económicos, allí estaban todas las pruebas. La verdad había salido a la luz. El hundimiento de la empresa maderera durante los últimos 3 años no era consecuencia de la crisis económica, como Rodrigo siempre había explicado amablemente, sino de las manos sucias del hermano mayor, chupando hasta los huesos. Mi padre, Emilio, sostuvo el bolígrafo, sus manos llenas de venas y marcadas por años de trabajo con la madera, y la pintura temblaban visiblemente. Toda su vida había vivido bajo el principio de que los hermanos son como las manos. Lo había dado todo por Rodrigo, desde la tierra del pueblo hasta el capital de los negocios. Incluso la gran deuda que Rodrigo le había pedido prestada años atrás, mi padre nunca había tenido el valor de reclamarla por miedo a dañar el amor entre hermanos. Y lo que había recibido a cambio, una trampa mortal, un engaño cuidadosamente diseñado para arrebatarle las propiedades, una estafa tan perversa y elaborada que ponía los pelos de punta de solo pensarlo.
Rodrigo no quería solo dinero, también quería destruir la vida de su única sobrina y arruinar el futuro de la familia de su propio hermano por pura codicia sin fondo. Papá, toqué con suavidad el hombro tembloroso de mi padre. Mi voz estaba cargada de ternura pero también de determinación. Él no te trató como a un hermano cuando firmó los recibos falsos. Tampoco te trató como a un hermano cuando mandó a Carlos a engañar a su propia sobrina y a empujar a tu familia hacia la ruina. Si ahora tienes el corazón blando, mañana el que saldrá pidiendo limosna serás tú, mamá y yo. Mi padre cerró los ojos, una lágrima larga y amarga rodó por su mejilla arrugada. Respiró profundo. Recogió todas sus fuerzas y toda la rabia que había contenido durante años, y con la mano presionando con firmeza la punta del bolígrafo sobre el papel blanco, la firma apareció clara y decidida en el documento de denuncia. En el instante en que terminó de escribirla, supe que todas las deudas de sangre y familia habían quedado oficialmente zanjadas. La ley se pondría del lado de nuestra familia para limpiar toda la suciedad que la codicia había dejado, y el castigo del cielo llegó rápido y más cruel de lo que la mente humana podría haber imaginado. El primer castigo cayó sobre la cabeza de Carlos Martínez. Solo 3 días después de que se difundiera el vergonzoso video del reconocimiento en el vestíbulo del banco, Carlos estaba completamente acorralado. Los prestamistas de alto interés, al no poder localizar al señor Bernardo, que había sido trasladado por el hospital bajo supervisión policial, se habían volcado en perseguir al hijo. Fueron a su domicilio, pintaron las paredes de rojo, tiraron huevos y advirtieron que le cortarían los pies si no levantaba 50.000 euros antes de medianoche. En medio del caos extremo y el miedo sin fin, cuando el instinto de supervivencia aplastó lo último que le quedaba de juicio, Carlos cometió una estupidez. Alrededor de las 8 de la tarde del jueves, en una cafetería con terraza, junto a un parque de la ciudad, los guardias de seguridad y varios testigos sorprendieron a un joven con un chándal de camuflaje usando una ganzúa para robar una motocicleta cara. La ironía cruel del destino lo reveló, era exactamente el mismo modelo de moto que yo había pagado con mi tarjeta de crédito para él 6 meses atrás. El ladrón no era otro que Carlos. La gente indignada le propinó una paliza. La sangre le brotó por la nariz y la cara quedó desfigurada antes de que la policía local le detuviera y se lo llevara a comisaría. De ser el elegante y atractivo novio que fingía ser profesional, Carlos era ahora un hombre hundido, enfrentándose a cargos de robo y estafa. Dentro del calabozo, según me llegó, se había rendido por completo y lloraba llamando mi nombre, suplicando que le salvara, pero era demasiado tarde para todo. El que siembra vientos acaba ahogándose en su propio temporal de soberbia. Pero el trueno de verdad, el castigo más devastador, estaba reservado para la familia de mi tío Rodrigo. 10 días después de que mi padre presentara la denuncia, la investigación se inició oficialmente. Un viernes muy temprano, toda la cara urbanización al norte de Madrid se sobresaltó al ver llegar 3 coches con matrícula oficial que se detuvieron frente a la elegante verja de la casa de Rodrigo. Docenas de policías e investigadores con uniforme reglamentario accedieron a la casa, leyeron la orden de detención provisional y procedieron al registro inmediato del domicilio y el lugar de trabajo por cargos de apropiación indebida y fraude. Esperé aparcada al otro lado de la calle, bajé la ventanilla y presencié la escena completa. Rodrigo salió esposado, caminando bajo los arcos de hierro y piedra de los que antes tanto presumía. El hombre que durante años había sido el patriarca respetable y poderoso que siempre llevaba la voz cantante frente a su hermano, ahora avanzaba arrastrando los pies como una hoja seca. Su cabello parecía haber encanecido en una sola noche. Los pies apenas le sostenían, los ojos apagados y llenos de miedo y vergüenza mientras enfrentaba los cientos de teléfonos alzados de los vecinos cotillas. La deuda de 200.000 euros que le había pedido a mi padre fue incluida también en los registros del caso civil de forma inmediata. Todas las cuentas bancarias fueron bloqueadas. La casa y los vehículos fueron embargados pendientes de investigación y resarcimiento de daños. De ser un conocido empresario, un miembro respetado del clan, la familia de Rodrigo se desmoronó en un instante, cayendo al fondo de la ruina y el encarcelamiento. Sin embargo, la persona que sufrió el daño psicológico más profundo fue Isabel.
Desde el día en que Andrés la abofeteó y le quitó el anillo delante de todos, sumado al impacto de ver a su padre detenido y todo el patrimonio confiscado, la mente de Isabel se quebró por completo. No pudo asumir la realidad de haber pasado de ser una princesa a punto de casarse con una buena familia a ser la hija de un criminal, alguien en bancarrota, hundida en deudas, condenada por la sociedad entera. Semanas después del desastre, la gente empezó a ver a Isabel deambulando sin rumbo por el parque cercano a la que había sido su casa. Ya no llevaba ropa cara ni se maquillaba con esmero. Isabel vestía solo un vestido blanco, que tampoco estaba ya limpio, el mismo que llevaba puesto el día en que le quitaron el anillo. Caminaba descalza sobre el asfalto caliente, con la boca hablando sola. Quien se le acercara, ella le tiraba del brazo y le mostraba un anillo de plástico barato que sujetaba entre los dedos. Andrés es mi novio, este diamante es enorme. Ahora mismo viene a recogerme para probarme el vestido de novia. No os olvidéis de venir al banquete. Mientras observaba la figura que rodaba y se desvanecía de mi prima, la de quien antes era astuta y decidida, dispuesta a robarme todo y a empujarme a la ruina, no sentí ninguna alegría. En el fondo de mi corazón quedaba solo una tristeza amarga por las personas que la codicia había transformado en monstruos. Si Isabel hubiera aprendido a contentarse con su propia vida, si hubiera sido cariñosa y leal con su familia, habría tenido una vida tranquila junto a Andrés. Si Rodrigo hubiera tenido la capacidad de detenerse, de no volverse codicioso y cruel contra su propio hermano, su familia nunca se habría hecho pedazos. El castigo del cielo no perdona nunca. La codicia puede convertir a una persona en un demonio, pero la inteligencia, la determinación y el coraje de defender la verdad son la luz más poderosa para limpiar la oscuridad. Los que sembraron el mal acabaron engullendo entero el fruto amargo de su cosecha. El cielo de Madrid aquella tarde mandó una lluvia intensa. El agua blanca cayó deprisa, lavando las calles, arrancando el polvo y el aire sofocante de los días de tormenta. Sentada dentro del coche, escuché la lluvia golpear de manera uniforme el techo. Sonreí levemente. La tormenta más grande de mi vida había pasado oficialmente. El cielo de mañana sería despejado de nuevo. 3 meses habían pasado desde aquella amarga serie de días. Nuestra vida volvía despacio a un ritmo tranquilo. Una mañana recibí una llamada de mi primo Javier, el médico de urgencias. Su voz era apesadumbrada, anunciando una noticia para la que me había preparado, pero que aún así me tomó por sorpresa. El señor Bernardo había fallecido aquella madrugada. Las complicaciones de la sobredosis severa, junto a las heridas infectadas que derivaron en septicemia, habían acabado con lo que le quedaba de fuerzas para resistir. Su entierro fue frío y triste de una manera que helaba el alma. No hubo familiares que lloraran. En cuanto a la señora Amparo, el shock de perder a su marido sumado a aceptar que su único hijo Carlos estaba en prisión por robo y estafa acabó de derrumbar su mente. Las inmensas deudas con los prestamistas ilegales que no habían parado de acumular intereses aplastaron lo que le quedaba de entereza, y la señora Amparo perdió la razón. Los vecinos de alrededor del viejo piso que alquilaban la veían de vez en cuando, una mujer de cabello revuelto y ropa hecha jirones hurgando en los contenedores junto al mercado. Siempre murmuraba y gritaba sobre 60.000 euros, sobre una gran boda que nunca había llegado a celebrarse. Ese era el precio de una codicia sin límites y una crueldad sin piedad. Cerré las noticias sobre la familia Martínez, me preparé una taza de té caliente y entré en silencio a mi cuarto. En el fondo del armario esperaba aún una caja grande. Abrí la tapa, el blanco del vestido de encaje me golpeó la vista. Era el vestido de novia que yo misma me había arrancado y arrojado al suelo de la ceremonia. A su lado había una caja grande de joyas, el juego de collar de oro y pendientes que yo había pagado a plazos mes a mes, con mi sueldo para hacer mi propio regalo de novia. Muchas amigas me habían dicho que quemara ese vestido o tirara todo para borrar el recuerdo de un hombre que no valió nada. Pero yo soy alguien con principios financieros sólidos.
No acostumbro a ver que nada se malgaste por culpa de emociones negativas. Los culpables ya habían sido castigados. Pero esos recuerdos no tenían ninguna culpa. Llevé las joyas a una tienda y las vendí por el dinero correspondiente. Con ese dinero, no lo metí en ahorros, lo ingresé directamente en una fundación benéfica conocida que construye aulas para niños en zonas rurales de Extremadura y Castilla, donde muchos colegios rurales carecen de recursos suficientes. El dinero se usó para la construcción de una escuela de primaria en un pequeño municipio de la comarca de La Vera, en Cáceres. El precioso vestido de encaje blanco lo lavé con cuidado, lo planchué y lo envolví con esmero, y lo entregué a un grupo local de artistas de danza folclórica para que lo usaran en sus actuaciones y espectáculos. Cuando pulsé confirmar en la transacción bancaria y mandé el último paquete, sentí que el pecho se me aligeraba. Una piedra enorme se había levantado de mi corazón. Elegí convertir el dolor y el fracaso en algo bueno, como semillas de esperanza sembradas en tierra fértil. El oscuro pasado había cerrado para siempre, y se abría el camino de un nuevo comienzo. Aquella noche, en la cena familiar, puse sobre la mesa 3 billetes de avión de ida y vuelta. Mamá, papá, sonreí con amplitud. Serví carne en el plato de mi padre. La semana que viene he pedido un mes de vacaciones en el banco. El negocio de papá queda en manos de los trabajadores de confianza mientras tanto. Nuestra familia va a hacer un viaje, un recorrido por algunas regiones preciosas que siempre hemos querido conocer. El norte verde, la meseta, el sur de luz. Llevamos demasiado tiempo sin descansar de verdad ni estar juntos como una familia. Mi padre Emilio y mi madre Carmen se miraron con asombro y luego sus ojos se iluminaron. Mi padre, el hombre siempre bondadoso y humilde, asintió con una sonrisa cálida. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se suavizaron. Mi madre enseguida empezó a contar cuántas mudas necesitaba llevar y le ordenó a mi padre que comprara unas zapatillas deportivas nuevas. La vieja casa de Chamartín nunca había estado tan alegre y cálida como en ese momento. Nuestra curación empezó en la hermosa ciudad vieja de Toledo, siguió por los caminos rurales de La Rioja con sus viñedos dorados, y tuvo su parada en un tranquilo hotel rural frente al azul del mar Cantábrico en las costas de Asturias. Dejando atrás los áridos informes financieros, los planes oscuros del corazón humano y el ruido de la ciudad, respiramos de verdad el aire de la libertad. Y aquella tarde en la hermosa playa asturiana fue quizás la imagen más bella que guardaría en el corazón por el resto de mi vida. El sol bajaba despacio hacia el horizonte, tiñendo el amplio Cantábrico de carmesí y naranja. La brisa marina me revolvía el cabello. Mi madre Carmen, con un vestido de flores limpio y un sombrero de ala ancha, caminaba descalza sobre la arena blanca. De vez en cuando se reía a carcajadas cuando las pequeñas olas le llegaban y mojaban el borde de la falda. No muy lejos, mi padre Emilio se enredaba con su vieja cámara analógica, que guardaba con cariño desde hace años, la había limpiado con esmero y metido en una caja, y que por fin tenía la ocasión de usar. Entornó un ojo, afinó la apertura, la colocó en el ángulo exacto. Lucía, mamá, acercaos un poco más la una a la otra. Sonreíd bien. 1, 2, 3. La voz de mi padre resonó alegre sobre el mar. Clic. Rodeé la cintura de mi madre, apoyé la cabeza en su hombro y sonreí con la sonrisa más amplia y tranquila de mis 28 años de vida. El sonido del obturador guardó para siempre un momento completo y dichoso. Mientras miraba a mi padre reírse con satisfacción bajo la luz dorada del sol, comprendí una verdad profunda. La hermosa simulación del amor perfecto o las capas de hipocresía moral no dan la felicidad. La familia tampoco está garantizada automáticamente por la sola palabra de pariente. El amor verdadero y la familia de verdad son la protección incondicional, la fuerza del sacrificio y la unión mutua aunque el mundo exterior arremeta sin piedad. La fuerza, la inteligencia y la negativa a rendirse ante la opresión, el escudo más sólido para proteger a quienes amas. La tormenta puede arrancar las máscaras de la hipocresía, puede derrumbar los sueños engañosos, pero no puede vencer a los corazones verdaderos que siempre miran hacia la luz. Yo, Lucía García, atravesé la tormenta más grande de mi juventud con los pies heridos, pero con la cabeza erguida y la dignidad intacta. Y ahora, bajo la luz cálida del sol que se pone sobre el Cantábrico, junto a las personas que me aman de verdad
y con el alma entera, mi historia cerraba por fin con una paz completa. Una nueva vida luminosa y sólida había comenzado de verdad.